Hola a todos y todas. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio referido al modelo de renta de gasto, o también conocido como el modelo keynesiano básico. Los datos que nos brinda dicho ejercicio son los siguientes, donde tenemos una función de consumo, donde podemos identificar el consumo autónomo, que es igual a 500 más 0.9y, donde podemos identificar la propensión marginal a ahorrar como 0.9, y nos dan la inversión autónoma con un dato de 1000. ¿Qué es lo que se nos pide? Bueno, se nos pide como primer punto calcular la renta de equilibrio. Para esto nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones donde en primer momento tenemos la renta de equilibrio, que es igual al 1 entre 1 menos c, que es el multiplicador, por el consumo autónomo más la inversión autónoma. De dicha ecuación podemos identificar sus componentes, uno que es el gasto autónomo, como podemos apreciar, lo que es igual al consumo más la inversión autónoma. Luego tenemos el multiplicador, que es igual a 1 entre 1 menos c, que es la propensión marginal a consumir, o si lo queremos ver, que el multiplicador es igual a 1 entre la propensión marginal a ahorrar. Finalmente tenemos la función de demanda agregada, donde sería igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta. De ahí desprendemos la renta de equilibrio, y si en caso se nos pidiera encontrar una variación, pues podríamos utilizar esta ecuación referida a la variación de la renta, que es igual al multiplicador por la variación del gasto autónomo. ¿Cuáles son los datos que se nos brindan anteriormente? Bueno, tenemos la función de consumo y la función de inversión. Teniendo esta ecuación, nosotros procedemos a sustituir los valores, presentándonos la siguiente forma, que la renta de equilibrio sería igual a 1 entre 1 menos 0.9, que es la propensión marginal a consumir, por 500 más 1000, siendo 500 el consumo autónomo y 1000 la inversión autónoma. De ahí comenzaríamos a operar, nos quedaría un cociente de 1 entre 0.10. Dicha resolución nos da un multiplicador igual a 10 y un gasto autónomo igual a 1500, para finalizar teniendo la renta de equilibrio de 15000. ¿Cuál es su representación gráfica? Bueno, nosotros sabemos que la representación gráfica de una función lineal, y en el plano del modelo de renta y gasto, pues tenemos que identificar su componente de gasto autónomo, la renta de equilibrio, que será el punto de intercepción entre la renta de 45 grados, donde igualamos la oferta a la demanda, o el nivel de producción igual a la demanda, donde podemos especificar con nuestros datos que tenemos un gasto autónomo de 1500, un multiplicador de 10 y una renta de equilibrio de 15000. Como podemos apreciar, la función de la demanda agregada, sustituyendo los valores, tenemos que es igual a 1500 más 0.9y. Tenemos un gasto autónomo, que es el intercepto en la representación gráfica, y tenemos a la renta de equilibrio con 15000. Bien. Se nos pide también en integral B qué pasaría si la propensión marginal a ahorrar aumenta a 0.15. ¿Cuál sería el nuevo equilibrio? Nosotros hemos determinado que la propensión marginal a consumir era 0.90, que era igual que la propensión marginal a ahorrar fuera de 0.10, dado que son complementarios, o la suma de ambos deben de dar como resultado 1. Por tanto, nosotros estamos diciendo qué pasa si la propensión marginal a ahorrar es de 0.15, o lo mismo que pasa si la propensión marginal a consumir se reduce a 0.85. En primer momento, lo que sucedería fuera que hubiera un cambio en la función de consumo, cambiando el consumo inducido, pasando de ser de 0.90 a 0.85 por lo solicitado en el literal. Bien, tenemos nuestra misma función. Ahora lo que hemos hecho es nada más sustituir la nueva propensión marginal a consumir, donde podemos expresar que ahora es 0.85, y seguimos con el mismo procedimiento de encontrar el multiplicador, el gasto autónomo y finalmente nuestra renta de equilibrio, donde podemos apreciar que, dado una reducción de la propensión marginal a consumir, o lo que es similar un incremento de la propensión marginal a ahorrar, la renta de equilibrio pasa a ser 10000. ¿Cuál es nuestra representación gráfica? Bueno, nuestra representación gráfica, partimos
de una situación inicial, que era la literal anterior, donde teníamos 1500 y 15.000 de renta de equilibrio, y nuestra función de demanda agregada planteaba donde la propensión marginal a consumir era 0.90. Ahora tenemos que el gasto autónomo no ha cambiado, sin embargo el multiplicador sí ha cambiado y nuestra renta de equilibrio se ha reducido. Eso genera un desplazamiento o un pivotaje manteniendo el intercepto, y se da un giro de la curva de demanda agregada mostrando una reducción de 15.000 a 10.000 y un nuevo planteamiento en la función de demanda agregada. Como literal C nos piden que comprobemos que el ahorro en la situación inicial, es decir, en el literal A, y el ahorro en la situación que acabamos de hacer, en la B, son iguales. Bueno, para ello nuevamente partimos de la información. Tenemos como datos la función del ahorro, tenemos la propensión marginal a ahorrar, que es 0.10 en el literal A, y la propensión marginal a ahorrar, que es de 0.15 en el literal B, donde se mantienen el consumo autónomo y la inversión autónoma. Pasemos a calcular el ahorro en la situación inicial. Bueno, tenemos nuestra función de ahorro. Lo que hemos hecho no es nada más que sustituir los valores iniciales en la función de ahorro. 500 el consumo autónomo, y como propensión marginal a consumir 0.90. 15.000 de la renta, que es la que habíamos encontrado. Bueno, sustituimos los datos y llegamos a la conclusión que el ahorro es igual a 1000. Ahora, ¿cuál es el ahorro en la situación en literal B? Bueno, podemos determinar que el ahorro, lo que hemos hecho nada más sustituir los valores utilizando ahora la propensión marginal a consumir de 0.15 y la renta que habíamos encontrado de 10.000. Al sustituir los datos, encontramos que el ahorro es de 1000. Es decir, tanto en la situación A como en la situación B, el ahorro es similar. Ahora, miremoslo gráficamente. En nuestro lado izquierdo tenemos cuando la propensión marginal a ahorrar es de 0.10 o la propensión marginal a consumir es de 0.90, es decir, la situación inicial donde teníamos una renta de 15.000 y un gasto autónomo de 1.500. Si nosotros dibujamos una recta en paralelo al eje de la Y, donde está la Y, que es la renta, que sería el eje de las abscisas o el eje de las X, si nosotros la situamos, podemos representar en las mismas unidades la renta, que sería 15.000. Y en nuestro eje de las ordenadas o el eje Y tenemos el ahorro de inversión. Tenemos que como el intercepto de la función de ahorro es negativo, que es el consumo autónomo, tenemos como 500 menos 500 de intercepto. Y habíamos visto que la inversión era 1000. Entonces, cuando el ahorro sea igual a la inversión, tenemos una renta de equilibrio de 15.000. Ahora pasemos a ver qué pasa cuando la propensión marginal a ahorrar es de 0.15, es decir, aumenta. Lo que tenemos en el plano de la demanda agregada es que hay un giro, que es lo que acabamos de ver, de la demanda agregada, presentando una reducción en la renta de equilibrio. Ahora, ¿cómo se representa esa reducción en el plano de la oferta, del ahorro? Tenemos la reducción y lo que he hecho es un giro hacia la izquierda. Vemos que en el plano de la demanda agregada era un giro hacia la derecha y hoy vemos un giro hacia la izquierda, dado que la pendiente está aumentando, la pendiente de la función de ahorro. Tenemos una nueva pendiente. Bien, ahora se nos pide cuánto debe variar la inversión para que con la propensión marginal ahorrada dada en B se mantenga el nivel de renta inicial. Es decir, nosotros queremos mantener el nivel de renta de 15.000 con la nueva propensión marginal a ahorrar, sacrificando la inversión o viendo cómo cambia la inversión. Bien, lo que se nos pide es la variación de la inversión dada la propensión marginal a ahorrar de 0.15 y dada nuestra renta inicial. Y nosotros tenemos la función de consumo inicial. Bien, lo que hacemos es sustituir las funciones. Como lo que se nos pide es mantener la propensión marginal a ahorrar del literal B, nosotros planteamos la propensión marginal a consumir en el literal B. Tenemos los 500 y nuestra incógnita es la inversión, manteniendo la renta de 15.000. Sustituimos, comenzamos a operar. Sabemos que uno entre 0.15, ese 0.15 lo pasamos a multiplicar
luego nos da que es 2250, 500 por 1 nos da 500, 2250 menos 500, para un nuevo nivel de inversión de 1750. Si restamos el nivel de inversión que acabamos de encontrar menos el inicial, que era 1000, entonces nosotros tenemos una variación de la inversión de 750. Ahora, hay otro camino, que es lo que me había especificado al inicio, que es a través de las variaciones. Entonces nosotros sabemos cuánto es la variación de la renta, porque si nosotros sabemos que la renta es de 15.000 inicial y de 10.000 con la variación de la propensión marginal, podemos sacar esa diferencia y sabemos que es de 5.000. Ahora, sustituyendo los datos, tenemos la variación de la renta, tenemos la propensión marginal a consumir de la letra B, y como nuestra incógnita es la variación de la inversión. ¿Dónde queda el consumo autónomo? Bueno, como permanecemos constante, el consumo se mantiene en 500 y lo que me interesa nada más es visualizar la variación en la inversión. Entonces, sustituyendo los datos, tengo que punto 15, ese punto 15 lo paso a multiplicar por 5000 y me da que la variación de la inversión es igual a 750, de la misma manera que lo hemos encontrado anteriormente. Entonces, ¿cuánto debe variar la inversión para que con una propensión marginal a consumir menor o una propensión marginal a ahorrar mayor mantengamos el nivel de renta de equilibrio? Es decir, debe de ser de 750. Ok. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Bueno, si ustedes se fijan, aquí tenemos la propensión marginal a ahorrar de punto 15, que es lo que habíamos calculado en el lateral anterior, y en este plano tenemos la restricción de que siendo punto 15 la propensión marginal a ahorrar, nosotros queremos saber que manteniendo la renta inicial cuánto debe variar la inversión, que era de 350, y ahora la representación gráfica. La inversión debe variar 750, eso sabemos que es un desplazamiento en paralelo de la demanda agregada, ya que el intercepto es el gasto autónomo y la inversión forma parte del gasto autónomo. Por tanto, nuestro nuevo gasto autónomo sería la sumatoria de 750 más 1500. Eso nos llevaría a que la función de la renta en su total sería de 15.000. Ahora, si lo vemos a nivel del ahorro, nosotros vemos un desequilibrio, porque nosotros teníamos el equilibrio en 10.000 y ahora tenemos un desequilibrio. Ahora el ahorro es mayor que la inversión. ¿Cómo logramos ese equilibrio nuevamente? Dado la función y la representación gráfica del ahorro. Bueno, nosotros lo que sabemos es que dijimos que para mantener la propensión marginal a consumir menor, como en el caso B, que era de 0.85, lo que tiene que hacerse es una variación de la inversión de 750. Por tanto, la inversión se desplaza en paralelo, ya que es una constante, en esa cantidad que es 750 y pasa de 1000 a 1750 y encontramos el nuevo equilibrio, ¿verdad? Y esa sería la representación gráfica de esa variación que estábamos buscando. Y ahí tenemos 750. Okay. Finalmente se nos piden que comprobemos que el ahorro en la situación final efectivamente financia el nuevo nivel de inversión. Bien. Para ello nosotros tenemos la variación de la inversión, que fue de 750, si nuestra inversión es de 1750, la propensión marginal a ahorrar de 0.15, la renta de 15.000 y nuestra función de consumo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sustituir los valores en la función de ahorro, dado los datos que hemos encontrado en nuestra situación final. Lo sustituimos, operamos y obtenemos que el ahorro debe de ser de 1750. Como podemos apreciar, el ahorro de 1750 es capaz de financiar la inversión que andábamos buscando. Bien, con esto damos una pequeña introducción al modelo de renta y gasto en su versión más sencilla y esperamos poder haber contribuido en su aprendizaje del modelo de renta y gasto. Hasta la próxima.